¿Estás allá en la línea, Carlos? Así es, muy buenas tardes. ¿Tú? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias, Carlos, tú que le conoces y además tu auditorio también, porque tú participas como analista político. Tu comentario nos comentaba ahorita Edmundo Olivares Alcalá que ya se hicieron el anuncio de los 20 nuevos ungidos. ¿Cómo los ves? Rodolfo Fernando Ruiz de la Garza, edad 44 años, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, entre los que ya están nombrados, ¿no? Recordemos que el cargo del secretario de Seguridad Pública y el de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal deben ser designados y ratificados por el presidente Enrique Peña Nieto. Entonces ahorita propiamente no están ocupando el cargo. Tiene que ocurrir lo que comento para poderlos considerar como el secretario de Seguridad Pública y el procurador del Distrito Federal. Pero ¿a poco tú ves ahí la posibilidad de que el presidente Enrique Peña Nieto ponga oposición a la designación de un secretario de este tipo? No, yo creo que no. Por lo que comentó Peña Nieto en su discurso el sábado pasado, él espera colaborar cercanamente con todos los gobernadores y en este caso con el jefe de gobierno. Entonces no se percibe que pudiera bloquear o vetar alguno de las dos posibles nombramientos en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Y sería además lo lógico, ¿no?, de que estuviera de acuerdo, ya que las autoridades del Distrito Federal, inclusive la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que sea la que manifieste lo que a su parecer convenga, ¿no? Así es. Y por otro lado, si tú te das cuenta, en todos los nombramientos del gabinete del jefe de gobierno Mancera, es un gabinete plural. Ahí aparece Chertoriski, exsecretario de Salud del gobierno de Calderón. También tienes ahí gente cercana al jefe de gobierno, saliente como Marcelo Ebrard, y la gente de Mancera está también incrustada en puestos importantes. Carlos, por ejemplo, la llegada de Miguel Mancera con vítores y aplausos y todo, ¿no? Y dicen que iba entrando el ex jefe de gobierno al que le llaman el niño rico, y que cuando empezaron a aplaudir y a gritar jefe de gobierno, levantó las manos para agradecer los aplausos y se dio cuenta que no eran para él, que eran para Miguel Mancera, que tomó del brazo a su esposa y en franca huida, ¿no? ¿Cómo lo viste? Mira, yo creo que Marcelo Ebrard se quedó acostumbrado a que todo el mundo lo vitoreara, apapachara y aplaudiera. Digamos, es el del jefe, se presenta a la Asamblea Legislativa. En este caso le ganó el subconsciente a Marcelo Ebrard y bueno, ahí tienes el hecho que pasó hoy en la Asamblea Legislativa. A ver si no le pasa lo mismo cuando ande en busca de la presidencia de la República, que ya desde el inicios de año ya había anunciado que va por ella, ¿no? Que va por la del 2018. ¿Qué va a pasar cuando se tope con con ese tren bala que ya lleva 12 años de experiencia buscando la misma presidencia, ¿no? Así es, y hay un hecho importante. Recordemos que Mancera gana con más del 60% de los votos en esta elección, que es 1 millón de votos más de lo que el PRD tradicionalmente había obtenido en el Distrito Federal. Entonces, esto muy visible, vea que Miguel Ángel Mancera es un candidato muy rentable con los ciudadanos. No descartemos el hecho de que el tren que se le atraviesa a Ebrard en su carrera presidencial sea el tren de Mancera. Oye, y por último, ¿cómo ves la designación de Rufino? Dice Rufino León Tobar. Él me comentan que es pariente muy cercano a Armando Quintero, ¿no? En primerísima línea. Y Armando Quintero ya ves que está muy cuestionado, inclusive denuncias penales hay en su contra que obviamente no procedieron en la administración de Marcelo Ebrard, pero que seguramente tendrán alguna investigación en esta nueva administración. ¿Cómo ves que nombren en la Secretaría de Transporte y Vialidad, sustituyendo en el puesto a un pariente? Bueno, aquí lo que hay que leer claramente es que están poniendo a una persona que le va a cuidar las espaldas al secretario saliente. Al pertenecer a la misma corriente política, el secretario llegante lo que va a hacer es cubrir todo lo que hizo mal el secretario saliente. Eso no es de extrañarnos, ocurre hasta en los gobiernos federales.
Y en el caso de Joel Ortega, ya ves que lo designan ahí en el sistema de transporte colectivo Metro, y ya te acuerdas que tiene lo del News Diván y además otras colitas pisadas, ¿no? Es lamentable que ciertas áreas hayan obedecido a un reparto de cuotas a tribus más que de perfiles de personas que pudieran desarrollar eficientemente el cargo. Y ahí tienes el caso de Joel Ortega, y si revisas la lista, bueno, tienes también el caso del secretario de Turismo, tienes ahí el caso de la secretaria del Medio Ambiente, que era la directora de Reforestación Urbana. Imagínate, era la encargada de parques, ciclovía en el Distrito Federal. Tú dime si los parques en el Distrito Federal están en las condiciones que deben estar. Pues nada más imagínate, ¿no? Carlos Zárraga, saluda Arturo Suárez. Preguntarte, Carlos, ¿tú crees que se pagó alguna cuota por parte de Mancera con las tribus del PRD y por dónde estaría? Bueno, se pagaron varias cuotas. Simplemente lo que comentábamos de Joel Ortega. Joel Ortega se suma a la campaña de Mancera y bueno, ahí está su pago. Es el nuevo director del sistema de transporte colectivo. Por otro lado, si tú ves, hay gente cercana al jefe de gobierno saliendo. Ahí está el caso de Irán Almedia Estrada en la Contraloría General. Tienes también el caso de Carlos Navarrete Ruiz, que representa otra expresión política dentro del PRD. Y bueno, si le sigues buscando, te vas a dar cuenta que, si no muy visiblemente, sí se cubrieron las cuotas de las distintas expresiones políticas del PRD en el gabinete de Mancera. Oye, y con respecto al señor de las ligas, que se habla mucho, que tiene controladas ahí las áreas específicas donde fluyen los dineros y obviamente pudieran fluir las ligas, ¿cómo aprecias esa situación? Lo que se aprecia es que el reparto fue mayoritariamente para la corriente bejaranista en la Asamblea Legislativa. Está disminuido en el reparto del gabinete de Mancera, pero sí tiene presencia. O sea que ahí seguiremos teniendo, pues no la mano negra, ¿no? Pero sí la mano sucia. Sí, siguen teniendo a esta expresión bejaranista, que es una expresión que se ha caracterizado por ser una expresión que chantajea siempre y evidentemente que siempre ha estado envuelta en actos de corrupción. Desafortunadamente no la pudieron erradicar ni extirpar del gabinete de Mancera y veremos cómo lidia el jefe de gobierno con estos bejaranistas. Pues ahí tendremos ya tus comentarios publicados en el periódico El Punto Crítico, haciendo un análisis más profundo y preciso de cómo ves este gabinete y cuáles son las proyecciones, la perspectiva que tendremos para el ejercicio de Miguel Mancera en el poder, ¿no? Así es. Esperemos que al jefe de gobierno le vaya bien, porque eso significaría que a todos los capitalinos nos va a ir bien. Indiscutiblemente. Te agradezco mucho, Carlos Zárraga, el que nos hayas hecho tus comentarios. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.